Hola, ¿qué tal? Con esta sesión terminamos el tema de inteligencia emocional y éxito. Esta es la tercera y última de este tema. Posteriormente tal vez haya alguna actualización del tema, pero este primer bloque de inteligencia emocional y éxito culmina con esta parte. Anteriormente hablamos del éxito y el fracaso, los definimos y partimos de una idea en donde la inteligencia emocional nos hace tolerar esos fracasos, reconocer esos éxitos, levantarnos de los fracasos y seguir buscando los éxitos. Hablábamos de dos ideas, una desde la semiología, en donde identificamos la realidad como lo que sucede, pero la vida como aquello que da significado a lo que sucede, aquello que lo que sucede significa para nosotros. Eso vendría siendo la vida. La programación neurolingüística nos marca que el mapa no es el territorio, básicamente haciendo referencia a que las cosas pueden ser distintas a como las planeamos, a que no siempre aquella idea que tenemos es igual en su ejecución. Y hablamos también de esta parte de la semiología donde tomamos responsabilidad de nuestros actos y nos comprometemos preguntándonos, si yo no, entonces ¿quién? Para poder tomar ese rol protagonista y hacer lo que nos corresponde. Hablamos del si no es ahora, entonces ¿cuándo? Haciendo referencia a que no podemos dejar pasar el tiempo para empezar a buscar el éxito. Y si no es con amor, entonces ¿cómo? Para hablar también de esa integridad, de esa honestidad, de esa importancia de los buenos sentimientos, de las buenas ideas en nuestras acciones. Hablamos del equilibrio entre lo motriz, lo emocional y lo racional, es decir, entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Definimos también la inteligencia emocional como el actuar, como la necesidad de moverse, ya sea para alejarnos o para acercarnos a algo. Y bueno, esa actuación es una parte importante de la emoción, es, digamos, la consecuencia de la emoción. También explicamos este círculo en donde a partir de una situación surgen emociones que se despiertan, analizamos las reacciones posibles, elegimos una de ellas y generamos otra situación que también será causante de otras emociones que tendrán unas nuevas reacciones posibles de las que tendremos que elegir para otra vez generar situaciones. Aprendimos también sobre cómo en ocasiones nuestro manejo emocional nos lleva a tapar algunas emociones que no nos gustan tanto con otras, algunas con las que no somos muy buenos en el manejo y que las tapamos con otras que nos hacen sentir cómodo con ellas. También hablamos de lo importante que es identificar esas emociones en nuestro cuerpo para que no se somaticen. Hablamos también de la importancia que tienen las corazonadas y la intuición a la hora de tomar decisiones. Cuando ya analizamos las cosas y no sabemos bien todavía qué, el hacerle caso a nuestro corazón, a lo que sentimos, a lo que nos hace sentir mejor, es una buena herramienta para la elección. También hablamos del autoconocimiento y del conocimiento de los demás. También hablamos un poco de los asaltos emocionales y cómo podemos trabajarlos. Y bueno, de una aplicación de la inteligencia emocional en algo que es la empatía, esa conexión con la emoción de los demás. También del cómo manejar las relaciones humanas para llevar el control, digamos, el manejo de las emociones, incluso del otro. Y bueno, hoy vamos a continuar con áreas de oportunidad para la inteligencia emocional, es decir, áreas en donde nuestra inteligencia emocional puede mejorarse y también donde las podemos trabajar, donde podemos hacer uso de la inteligencia emocional. Una primera reflexión que me gustaría hacer es que todo empieza con papá y mamá. ¿Sí? Son los responsables en gran parte de ese manejo emocional que nosotros hacemos. Básicamente porque son los que nos
educan y nos guían sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es adecuado y no. En palabras del doctor Miguel Ruiz, son los que nos domestican para funcionar en este mundo. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿quién ha tenido más influencia emocionalmente en ti? ¿Y a quién o en qué te pareces a cada uno de ellos? ¿En qué te pareces a papá? ¿En qué te pareces a mamá? ¿Cómo manejas las emociones? ¿Más como papá, más como mamá? ¿Una mezcla ahí de los dos? A partir de ahí tenemos ese trabajo emocional. Y no es un trabajo, alguna vez un facilitador en un taller nos dijo, anota en una hoja quién de los dos te hizo más daño. Esa era su propuesta de trabajo. ¿Quién de los dos te hizo más daño? Y muchos, bueno, respondíamos a la actividad y anotábamos las cosas que papá o mamá había hecho y que no nos gustaban. Y después nos dijo que volteáramos la hoja y que dijéramos, gracias a eso, ¿cómo somos? Si quieres hacer el ejercicio así, adelante. Toma una hoja y de un lado anótale quién de los dos, papá o mamá, te hizo más daño y gracias a eso en la otra hoja apúntale cómo eres. Si lo quieres hacer más sencillo, menos trágico el asunto, también puedes hacer ese análisis. ¿Cómo soy? ¿En qué me parezco a papá? ¿En qué me parezco a mamá? Y en los dos casos hay que agradecer. Hay que agradecer a papá y a mamá. Hay que agradecer por esto que somos, por esto que hicieron de nosotros. Y hay que tomar la responsabilidad. Ahora nos toca a nosotros seguir construyéndonos día a día. Es importante que identifiquemos la diferencia entre el ser y el hacer. Esto es muy útil en el trabajo personal de inteligencia emocional y también en la relación con los demás. ¿Por qué? Porque el ser es difícil de cambiar y a veces imposible. ¿Sí? Yo soy un hombre, soy mexicano, soy diseñador gráfico, soy maestro en educación. Son cosas que no me vas a quitar. Las tengo. Y tal vez cuando me muera dejaré de serlo. Pero por el otro lado está lo que hago. Y eso sí puedo dejar de hacerlo. Es decir, trabajo con empresas, puedo dejar de trabajar con empresas en algún momento. Cocino, puedo dejar de cocinar. Tomo fotografías y me encanta, puedo dejar de tomar fotografías. ¿Sí? Cualquier idea que tú pongas, dirijo una empresa, tal vez es tu idea, puedes dejar de dirigir esa empresa. Pero siempre vas a ser un director de empresa. En tu experiencia siempre estará ese ser, aunque ya no lo hagas. Bueno, esto es importante porque muchas veces cuando queremos atacar lo que hacemos y corregirlo, lo identificamos como un ser y nos cuesta mucho trabajo. La gente que dice, es que soy muy flojo. Ok, cambia eso por lo que haces. Es que me despierto tarde, llego tarde a las reuniones, trabajo poco. Ok, esas son cosas que haces y que puedes modificar en su hacer. A veces decimos, es que soy muy conformista. Ok. Te estás poniendo la etiqueta del ser y es difícil cambiarlo. Ponte el hacer. Me conformo con poco. Bueno, pues entonces esfuérzate un poco más y exígete un poco más y cambia esa dinámica de conformarte con poco. Por el contrario, cuando analices las cosas buenas, conéctalas con el ser. Si tu cualidad es la puntualidad, no digas llego temprano, di soy puntual para que se mantenga eso en ti, para que lo tomes como algo difícil de cambiar. Si la responsabilidad es algo tuyo, di soy muy responsable, soy ordenado. ¿Okay? Esas cualidades póntelas como un ser.
Y con la gente que trabaja contigo o con la gente que convives, también aplícalo. Las cosas que quieras que cambien, identifícaselas como el hacer. Ensucias tu lugar de trabajo. Eso es más fácil de corregir que decir eres un cochino, ¿sí? Porque en el segundo hay etiqueta, eres, y es difícil cambiarlo. Llegas tarde. Eso es más fácil de cambiar que eres un flojo, un impuntual. Eso cuesta más trabajo cambiarlo. Pero también las cosas que quieres mantener, etiquétalas como el ser. Eres muy inteligente, eres muy responsable, eres muy participativo. ¿Sí? Practícalo como ejercicio para que tengas una mejor comunicación con tu gente, para que tengas un mayor desarrollo personal y para que cambie esta dinámica de la comunicación que mantienes con los otros y contigo mismo. Cuando haya algo que quieras cambiar, hay que ser ingeniosos en la crítica, ¿sí? No se vale nada más decir que algo no nos gusta o que alguien es de cierta manera. Hay que ser específicos. El ingenio de la crítica está en esto, en la capacidad de solución que ofrece o que deja a la persona que es criticada. Por eso una crítica tiene que ser ingeniosa, tiene que ir al punto, tiene que decir específicamente aquello que queremos cambiar. Y al hacerlo tenemos que ofrecer una opción de solución. No se trata de solucionarle la vida a los demás, pero sí de indicarles aquello que esperamos que hagan. Se hace cara a cara, no anda uno allá por no anda uno inventando chismes o allá o diciéndole a otros para que le digan al que queremos que modifique su actuar. No, se hace cara a cara. Y además muestra sensibilidad. Esto es importante. Somos sensibles de lo que está pasando con el otro. Tenemos que entender cuando criticamos a alguien, cuando queremos que alguien cambie algo que no nos gusta, que la gente no se equivoca a propósito. La gente no va por la vida queriendo ser un fracaso a propósito. La gente no va intentando cometer errores. Olvídate de eso. Entonces hay que ser sensibles a que cuando les vamos a decir que algo está mal, no les va a caer bien esa retroalimentación. Van a sentirse mal respecto a ella. Entonces habrá que hacerlo con inteligencia, habrá que hacerlo con ingenio y hacerlo de esta manera, como una parte que educa, que capacita, que forma. Es importante quitarnos todos los prejuicios que traemos cuando vamos a interactuar con gente. Antes de pensar todo lo malo que querramos pensar de alguien, hay que darnos la oportunidad de conocerlo, para que nuestros prejuicios no nos lleven a las falsas expectativas o a las malas experiencias. Hay que también ser tolerantes. Hay mucha intolerancia actualmente y mucha es en base a los estereotipos, a lo que creemos, a lo que la gente nos ha dicho, a lo que la mayoría piensa de. Y eso nos lleva a una simplificación excesiva, en donde una persona puede ser como todas las demás, y no es así. Hay que darnos oportunidad de conocer a la gente con la que tratamos, ¿sí? No todo es una... Tenemos también que hacerle mucho caso a las tradiciones, a lo que está de moda y a la cultura, ¿sí? Nuestra tradición indica que esto es bueno y que esto se debe hacer así, y entonces si se hace de otra manera está mal. ¿Quién dijo eso? Es la moda, así se está haciendo actualmente. Bueno, ¿y quién dice que eso es lo correcto y que aplica para todos? O en México se hace así. Bueno, ¿y eso quiere decir que está bien? ¿No puede ser de otra manera? O al contrario, si en México eso está mal, ¿quiere decir que está mal en todos lados o que sí está realmente mal? No podemos analizar, no podemos poner en juicio esas ideas que tenemos. Vamos practicando esto también. Daniel Goleman nos invita siempre a buscar la intención positiva en las acciones de los demás. Él dice que detrás de cada acción siempre hay una intención positiva, aunque esa intención no sea para nosotros. Es decir, el que mata a alguien, pues no tiene la intención positiva hacia esa persona a la que mató, obviamente. Pero, ¿cuál es su intención positiva? Es decir, ¿cuál es la buena intención por la que hace eso? ¿Qué hay detrás? Yo lo complemento como, ¿cuál es la razón válida para que lo haga?
Si tratamos de encontrar esas dos cosas, la intención positiva, aquella cosa buena por la que lo hace, esa razón que es válida para que lo haga, podremos tener capacidad de entender mejor el actuar de las personas y por lo tanto tal vez nos haga menos daño. Hay que aprender en esta parte de las emociones y bueno, para eso es necesario entender que en la medida que nuestras emociones entorpezcan o favorezcan nuestra capacidad de pensar y planificar, para llevar a cabo el entrenamiento con respecto a una meta distante, para resolver problemas, conflictos, en esa medida definen el límite de nuestra capacidad para utilizar nuestras habilidades mentales que son innatas y determinan así nuestro desempeño en la vida. Vamos a entender esto, ¿sí? Si nuestras emociones entorpecen o favorecen nuestra capacidad mental, nuestra capacidad para pensar, para desarrollar proyectos, para planificar, para inclusive llevar un entrenamiento con respecto a algo que queremos lograr, para lograr la solución de problemas y conflictos, en la medida en que esas emociones actúan a favor o en contra, entonces también definen nuestros límites, nuestra capacidad para que podamos utilizar esas habilidades mentales innatas. Es decir, tenemos capacidad de razonar, pero la inteligencia va a aportar a favor de eso o va a frenar esa capacidad dependiendo de si nos entorpece o nos hace actuar mejor. Y esto va a tener impacto importantísimo en nuestra vida. En la medida también en que estamos motivados y tenemos sentimientos de entusiasmo y de placer con respecto a lo que hacemos, o incluso si tenemos un grado adecuado de ansiedad o de estrés, esos sentimientos nos van a conducir al logro. Un ejemplo clásico es el manejar. Cuando manejamos no podemos ir totalmente relajados y tranquilos, tenemos que ir con cierto estrés, con cierto nerviosismo, con cierta preocupación y cuidado de lo que está pasando, para poder hacerlo bien. Bueno, el aprendizaje trascendental sería entonces, en la cuestión emocional, el poder ejercer esa vocación que tenemos y dejar de trabajar. Es decir, no vivir el trabajo como un esfuerzo, como algo que nos cuesta y nos pesa, sino como algo que tiene sentido para nosotros. Darle un nuevo significado a eso que hacemos, para que sea nuestra vocación, nuestra pasión, aquello que hacemos sin agotarnos, sin que nos cueste trabajo, vamos. Aquello que hacemos con gusto, con placer, que nos gusta hacer, que disfrutamos hacer. Ese sería el aprendizaje trascendental. Obviamente, habrá que adentrarse de una manera consciente en la creación de esos modelos que construimos, de todas nuestras experiencias, de todo aquello que tenemos como experiencia, qué modelos generamos. Vamos a decirlo así, qué mapas construimos de los territorios que vamos a recorrer posteriormente. Sí, mucha gente desde que empieza a pensar en algo ya tiene una mentalidad negativa. Y en ese momento tú puedes elegir cualquiera de las dos, tener la mentalidad negativa o positiva, porque todavía no pasa nada. Entonces, ¿por qué tendemos o por qué algunas personas tienden a esa mentalidad negativa? Si tú eres de esos, hay que analizarlo. ¿Por qué no prefieres imaginarte un panorama mejor? Hay que ocuparse en lugar de preocuparse. Hay que actuar para tener una mejor situación de cualquier tipo. Hay que ocuparse, hay que trabajar en la solución de eso que nos está afectando. Y para eso la recomendación es buscar todos los escenarios posibles y elegir uno. Y si no funciona, elegir otro. Y si no funciona, elegir otro. Así de manera incansable. Esa es la receta principal. No derrotarnos. Hay que tener metas elevadas. Y hay que esperar, en el sentido de esperanza, que las cosas sucedan. Y que sucedan bien. No conformarnos con cosas sencillas. Para esto, a veces
Es necesario que aquellas tareas que vemos como gigantescas, aquellas metas que vemos como muy complicadas, vamos a pensar en este tiro al blanco que está ahí, yo te dijera, atínale al centro, está muy complicado, pero ¿qué tal si te voy capacitando poco a poco y te digo, a ver, inténtalo ahora? Vamos a hacer las tareas gigantescas que tenemos, las tareas grandes, los proyectos casi imposibles de realizar, vamos a dividirlos en partes pequeñas que se puedan lograr. Y entonces avancemos poco a poco a conseguir esas metas grandes que tenemos. Hay que ser optimistas, ya te lo comenté. ¿Sí? Hay que ser de los que ven un día nublado y piensan que padre, el clima va a estar agradable, puedo ponerme una camisa de manga larga y no me va a dar calor. En lugar de pensar en que va a llover y se me van a estropear los zapatos. ¿Sí? Hay que ser optimistas, hay que esperar cosas buenas. Hay que ser responsables también ante los resultados. Ya lo dijimos, el mapa no es el territorio. Pueden salir cosas malas y puede ser que nos equivoquemos y que fracasemos, pero hay que ser responsables y decir, ok, puedo hacerlo otra vez, puedo intentarlo de nuevo y tener un mejor resultado. Así funciona. Hay que ser responsable de lo que obtenemos y hay que buscar mejorarlo. Hay que irnos del pasado al aquí y ahora. Mucha gente empieza a tratar de resolver situaciones hablando del pasado, de lo que estuvo mal, de lo que se ha hecho antes. Eso ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Lo importante es aquí y ahora qué vamos a hacer para que eso que estuvo mal no suceda nuevamente o para cambiar los resultados que estamos teniendo. Cuando hay un conflicto emocional o de cualquier tipo, es importante que hagamos una pausa para reflexionar y analizarlo, para comunicarlo, para exponerlo, siendo sensibles, para poner nuevas metas. Repito, si hubo un conflicto, sí nos interesa saber qué pasó, pero ahí no está la solución. Lo importante es aquí y ahora qué metas ponemos nuevamente para solucionar la situación actual. Vamos a encontrar opciones para solucionarlo y vamos a intentar una y otra y 1000 si es necesario. Y observemos las consecuencias que puede haber de cada una de esas acciones. Antes de actuar es necesario que analicemos las posibles consecuencias y que vayamos eliminando aquellas que en un análisis sencillo tienen consecuencias negativas, más evidentes, por decirlo de alguna manera. Y entonces elijamos la que creemos más conveniente y actuemos. Es importante el actuar. Compartamos esos valores que tenemos con la gente con la que trabajamos, para que la gente sepa lo que nosotros consideramos adecuado, aquello con lo que nos identificamos, y así se eleve a un plano familiar y a un plano social. Cuando yo expreso aquello que me parece bueno, adecuado, apropiado, aquellos valores que yo tengo, entonces los elevo a un plano familiar y social, donde la gente ya puede compartirlos y puede ponerlos en práctica. Pero si yo nunca explico qué es lo que yo espero de la vida, qué es lo que espero de la interacción con la gente, con qué estoy de acuerdo y con qué no, ¿cómo espero que la gente lo sepa? Hay que compartir eso que sabemos de nosotros mismos con los demás para que lo sepan y puedan actuar. Es importante que tengamos idea y conocimiento de nuestras virtudes y de nuestras debilidades, que reconozcamos aquello en lo que no somos tan hábiles y no somos tan buenos, para que podamos mejorarlo, y que también reconozcamos aquella virtud que tenemos para que podamos compartirla, para que podamos guiar a otros, educar a otros, enseñar a otros y hacer equipos más fuertes. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con nuestra capacidad de interacción con otros. Sí me sirve mucho el yo controlarme y no llorar cuando estoy solo y no reírme a carcajadas solo, pero en realidad eso no es el problema. El problema es cuando los asaltos emocionales nos llegan con otros, en la interacción con otros y no los controlamos. Es muy fuerte y es muy importante que lo hagamos siempre, en todo momento, que sepamos cómo controlar nuestras emociones aún en la individualidad. Pero la fortaleza de esto es más en la parte de interacción, en la parte de convivencia. Entonces, bueno,
Entendamos de qué manera funcionamos mejor para así poder compartirlo y para así poder decir, en esta área yo soy muy fuerte y puedo aportar más. Y en esta área soy débil y necesito su apoyo. Llevemos esta inteligencia emocional a lo personal para tener impacto en lo social. Este eres tú y esa es tu vida. ¿Cómo quieres ver tu vida? ¿Cómo quieres que tu vida te vea a ti? Vamos aprendiendo. Vamos a hacerlo de manera trascendental. A mí me gusta mucho esta palabra, la palabra de trascender, porque es lo que espero que hagamos todos con nuestras acciones, que trascendamos, que dejemos algo para este mundo, para los que vienen detrás de nosotros, para los que están con nosotros. Que haya un balance entre esa ética personal. Esta es una clave del equilibrio personal, el lograr un balance entre esa ética personal, aquello en lo que yo creo, aquello que yo defiendo, aquello que para mí es bueno, y la moral colectiva, aquello que el colectivo, que la sociedad, mi entorno, mis grupos, aceptan como bueno. Si hay un balance en eso, ya estamos un paso adelante. Si yo logro que mis ideas coincidan con las de los grupos en los que estoy, ya di un paso adelante en ese manejo emocional. Voy a tener menos conflictos. Si mis acciones van más en favor de mi ética personal y al mismo tiempo respetan una moral colectiva, ya estoy del otro lado. Siempre habrá conflicto si yo no respeto mi ética personal o si la moral colectiva, de alguna manera, no acepta mi ética personal o no empata con ella. Entonces habrá que analizar qué cosas podemos modificar para estar en ese balance. Todo comportamiento es válido en un contexto determinado. Esto es muy cierto. Cualquier cosa que hagamos podrá tener un momento o un lugar para estar bien. Entonces, aquí viene lo importante, cómo juzgamos las cosas que suceden, qué aceptamos, qué no aceptamos y en qué momento podríamos pensar que está bien y nos pueda generar la confusión de que en otro momento también podrá estar bien y no es así. ¿En qué momento, cuando juzgamos a otros, ese comportamiento que tuvieron podría haber estado bien? También tratemos de entender esas perspectivas que la gente puede tener. Algo importante que tratar es que como personas somos el resultado de esas historias que nos contamos nosotros mismos o que otros nos cuentan y las creemos. Aquí es muy importante nuevamente el trabajo que hacemos como papás, el que hicieron nuestros papás y en su momento el que hacemos como maestros, como jefes, como amigos, las historias que les contamos a los que están con nosotros, porque puede ser que eso que les contamos se lo crean. Entonces es importante que contemos historias que refuercen a la gente, que la hagan mejor. El denigrar, el criticar, son historias que le estamos contando a la gente y que se pueden creer. Y entonces actuar así, siendo fieles a esa idea que tenemos de ellos. Es muy importante entender que la gente muchas veces trata de ser fiel a esa idea que tenemos de ellos. Entonces, si la historia que les contamos es una historia de éxito, es muy probable que traten de ser exitosos. Pero también, si nosotros no nos creemos esa historia, difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, la intención también del trabajo emocional es que las historias que nos contemos, que las historias que te cuentes tú mismo, sean historias positivas, historias que fomenten en ti el desarrollo personal y no que sean una autocrítica destructiva o una crítica autodestructiva, cualquiera de las dos palabras, de las formas puede aplicar aquí. Entonces,
Es importante también que sepamos que lo mejor siempre no es el promedio. Es decir, pues en mi evaluación del desempeño me saqué un 8, pero todos tenemos 8, está bien. No. En mi grupo de compañeros en la escuela, todos sacaron un 7. Y yo también. Estoy en el promedio, estoy bien. No. Lo mejor es siempre aquello que supere tus resultados anteriores. Si en un examen sacaste un 6, puede ser malo si tu resultado anterior fue un 7, pero puede ser bueno si tu resultado anterior fue un 5. Y tu trabajo tendrá que ser mejorar ese resultado en un futuro. Sacarte un 7, y eso va a ser mejor que el 6. Y sacarte un 8 después va a ser mejor que el 7. ¿Sí? Entregar con un día de anticipación tus proyectos va a ser mejor que entregarlo con una hora de anticipación. Pero terminar 2 días antes puede ser tal vez mejor. Todo depende del resultado que tú esperas y que tienes considerado como bueno. Entonces aquí es importante irnos superando día a día. Y es complicado, porque siempre hay que ir creciendo. Pero si ayer tuviste 3 asaltos emocionales en donde te fuiste, saliste de lo que esperabas, y hoy tuviste 2, ya estás mejorando. Si hace una semana no hiciste nada para mejorar y hoy estás tomando este curso, estás viendo este video para aprender algo nuevo, ya estás mejor. Ya estás en el camino de mejorar. Ya estás superando lo que antes hacías. Tus resultados tienen que ir mejorando día a día para entonces hablar de que tú estás mejorando. Tienes que superarte día a día para hablar de que estás mejorando. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de lo que está mejor es aquello que está bien para mí ecológicamente. Cuando hablamos de ecología en este sentido, no nos referimos a árboles y plantas nada más. Cuando hablamos de ecología, hablamos de que no le haga daño a nadie. Y eso es muy complicado, pero es lo mejor. Nuestros planes, nuestros proyectos deben buscar no hacer daño a los demás. Y si se puede, ayudarles a crecer. Mejor todavía. Es importante que tengamos en cuenta que el éxito y el fracaso se parecen mucho. ¿Cómo? ¿Cómo que se parecen mucho? Pues sí, si lo analizamos, el éxito es momentáneo, es temporal. Hoy tengo éxito y mañana puedo dejar de tenerlo. El fracaso también. Hoy fracasé, pero mañana puedo tener éxito. Los dos son temporales y tenemos que cuidarlos. Uno para que siga pasando el éxito y otro para que no vuelva a suceder el fracaso. Y para que si vuelve a suceder, tengamos la fortaleza de enfrentarlo y volver a intentar. Ambos, el éxito y el fracaso, nos pueden detener. Una persona exitosa puede conformarse con eso y ya, no avanzar. Y una persona fracasada también puede dejar de intentar. Pero también los dos nos pueden impulsar. El éxito nos puede llevar a buscar cosas mejores todavía. Ya tuve éxito, ya logré algo, quiero más. Repito, ambicionar este tipo de cosas no es malo. Quítense esa idea de que es malo ambicionar y querer cosas mejores. Eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que debemos hacer. Querer cosas mejores siempre, sin que eso nos haga presumidos o apáticos o groseros, ¿sí? El éxito debe compartirse para disfrutarse. Las dos cosas. El fracaso también nos puede impulsar. El fracaso nos debe impulsar. Hoy no pude. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Cómo lo voy a intentar de nuevo? ¿Sí? Siempre tienes la decisión tú. Y hoy, precisamente, es momento de que tú elijas la manera en la que piensas y actúas en función de tus emociones.
Hoy es momento de que te des el tiempo de hacer una pausa ante tus asaltos emocionales o ante tus emociones, antes de que sean un asalto, y elegir y hacerte responsable de ellas. Es hoy. Y la invitación está aquí para que elijas y seas responsable. Te agradezco muchísimo la atención y el que hayas llegado al final de este tema. Te invito nuevamente a seguirnos en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Te invito a que nos contactes para que puedas obtener una constancia de esta preparación que estás teniendo. Va a ser muy importante. Hay un link de evaluación que te vamos a compartir aquí en la descripción de este video para que puedas dar una muestra de que lo hiciste, de que has aprendido algo, para que tú te evalúes y para que nos permitas también saber qué tanto está teniendo resultado esto que exponemos y podamos en algún momento también entregar una constancia por ese trabajo. Bien vale la pena tener una constancia, algo que diga, yo hice esto, yo me preparé, soy mejor que antes. Datos de contacto aquí. Nos vemos en un próximo material, en un próximo curso.